Otra pintura que es también de resaltar es esta, de 1932, Mi nacimiento, que se encuentra en una colección privada. La tenía la cantante Madonna, no sé si sigue siendo la dueña. Óleo sobre Masonite, 30 por 53 centímetros, es una obra también no muy grande. Frida se pinta naciendo. Vemos su cabecita, aquí están sus cejas características. La escena es muy extraña porque la madre está por un lado con las piernas en esta posición, ¿no? Para que nazca la criatura, pero por otra parte tiene el torso cubierto por una sábana. Entonces vemos la cama de arriba hacia abajo en una perspectiva pues muy incómoda. Las sábanas son totalmente blancas. Vemos el almohadón que tiene un ribete de encaje, pero la pulcritud de la blancura se ve eh, manchada por la sangre del nacimiento. También vemos que en la pared, en la parte superior de la pintura, hay un cuadro que representa a la Virgen de las Angustias. Vemos distintas franjas, las franjas de la pared, la franja inferior, que vemos el cartel, donde seguramente iba a escribir algo Frida, pero a la mera hora se arrepintió y decidió dejar solo el cartel vacío, sin ningún mensaje. También vemos la duela, son líneas diagonales y verticales, tonos más bien fríos, aunque vemos el tono café de la piel de la madre morena, de la cama, aún así predominan los tonos fríos. Y este es un tema muy recurrente en la obra de Frida Kahlo, la vida y la muerte, el nacimiento, ¿no? Que es la vida y la muerte. Pintó este cuadro por el fallecimiento de su madre, que como yo les decía, también la marcó mucho, ¿no? Y que fue muy especial en su vida y que apenas se está retomando esa relación en la vida de Frida Kahlo, de la cual se han escrito innumerables libros, pero como suele pasar en la historia del arte, eh, va habiendo transformaciones y cambios en la manera de apreciar la vida de los distintos artistas porque se encuentran cartas que estaban olvidadas o se encuentran diarios, se encuentran escritos y eso hace que se cambie la percepción. Entonces, en el caso de Frida Kahlo, la relación con su madre se está retomando porque no solamente fue su madre, sino que le heredó muchísimas cosas. Y pues la vida de Frida estuvo marcada por diversas situaciones en su vida, pero hay dos que le dieron mucho dolor físico y ese dolor físico la acompañó en sus 47 años de vida. Por un lado, la polio que le dio y que hizo que su piernita, que una piernita creciera menos que la otra, y después un accidente de tráfico que vivió a los 18 años cuando ella regresaba de la escuela y el autobús donde ella venía chocó contra un tranvía. Es una historia que ya muchas de ustedes saben y uno de los tubos del tranvía le perforó la pelvis y su columna vertebral se rompió en pedazos. Además de que también se dañó aún más su piernita, que ya estaba eh, pues débil a causa de la polio. Entonces, estos dos hechos, la enfermedad desde niña y el accidente de tráfico, hicieron que ese dolor estuviera con ella. A lo largo de su vida, se sometió a múltiples operaciones y pasó largas temporadas en el hospital sin moverse en la cama.
Su padre y su madre desde su primer accidente, bueno, yo creo que desde niña, pero la carrera artística de Frida se marca como aquel accidente que tuvo a los 18 años, donde estuvo meses en cama en el hospital, y entonces sus papás le llevaron lienzos, pinceles, objetos para pintar y un espejo para que ella pudiera retratarse a sí misma. Así es como empezó a pintar Frida. Y pues ella era la brillante hija de un matrimonio transcultural. Su padre la alentaba a ser intelectualmente independiente. Cuando terminó el jardín de niños, él la envió a una escuela alemana, luego a los 15 años a la Escuela Nacional Preparatoria, donde vio por primera vez a Diego Rivera pintando los murales y era de los alumnos que les hacían travesuras a los muralistas. Y las fotografías de Frida Kahlo en sus años escolares y juveniles la presentan como una inteligente chica citadina. Como adolescente tuvo una educación muy progresista y su participación en un grupo estudiantil activista como los Cachuchas la transformaron en una mujer moderna y rebelde. Entonces aquí en estos dos retratos la vemos por un lado aquí a la izquierda con un look muy moderno, con un vestido occidental, el pelo corto, está con su hermana Cristina y con sus primos. Y aquí a la derecha la vemos en un retrato también familiar de 1926. En ambos tiene ella 19 años. Son fotografías posteriores a su accidente, vestida de hombre, con un saco que le pidió prestado a su papá. Entonces, desde joven ella iba a contracorriente, estaba buscando su camino y era, pues sí, bastante apoyada por su familia. Aquí vemos a la izquierda su primer autorretrato, muy diferente de los autorretratos que se vieron años después de Frida, ¿no? Pintado en 1926, ella tenía 19 años, es de esta época. Autorretrato con traje de terciopelo. Es un óleo sobre tela que está en una colección privada y que tiene escrito en la parte de atrás. Este es un autorretrato que pintó para su novio, de aquí de la derecha, su primer amor, eh, Alejandro Gómez Arias, y le escribió en una carta y atrás, ¿no? Eh, todo este tema de las cartas son muy importantes para la vida de Frida Kahlo, porque así es como se ha ido reconstruyendo toda la historia de Frida, de tal manera que los libros de los años 50 y 60 pues ya tienen más información, los libros actuales, los que se han escrito después de 2014, porque en 2014 se abrió el baño de la Casa Azul donde se guardaban muchos objetos de Frida Kahlo, incluido el diario. Fue como por ahí del 2014, si mal no recuerdo, o sea, no hace mucho, y dio más información sobre todo esto, y las cartas y demás. Y entonces en una de las cartas, bueno, en la parte de atrás está dedicado a su novio y en una carta dice Frida, Alex, your Botticelli, o sea, Alex le decía a ella su Botticelli. También se ha puesto muy triste, pero ya le dije que mientras tú vuelvas, será la bien dormida. Y a pesar de eso, te recuerda siempre tu Botticelli, ¿no? Y se pinta así con este cuello larguísimo, que Frida en realidad tenía un cuello muy largo y lo exageraba en algunas de sus pinturas. Vemos la influencia. Para este entonces, 19 años, Frida era muy culta, conocía muy bien la historia del arte,
renacentista y prerrenacentista y el arte moderno y las tendencias que se estaban dando en ese entonces. Entonces se pinta a sí mismo con este aire muy moderno, al estilo un tanto de Modigliani, pero también con esa influencia de los manieristas, ¿no? Al pintar su mano tan larga, su cuello también tan largo. Vemos un fondo que es el mar, aunque está muy oscurecido, y ella explicó que el mar simbolizaba la vida. En este autorretrato, Frida se representa llena de vida, con el despertar de su sensualidad, aunque la sensualidad solamente lo vemos en la finura, como representó su rostro, ¿no? Sus labios carnosos, sus mejillas sonrosadas, eh, apenas si se ven sus senos, ¿no? No le dio importancia a esa parte de su feminidad, le dio importancia a la parte de su rostro. Frida fue muy femenina, o sea, esto fue un, un caos, un hecho aislado. En realidad, si vemos la vida de Frida Kahlo en sus fotografías, siempre estaba bien arreglada y siempre llevaba la boca pintada. Siempre tenía un labial rojo al lado, ¿no? Entonces destaca esos tonos azules, rojizos, eh, ese no sé qué que vemos en la mirada, ¿no? Tanto sensual, pero por otro lado juvenil. Y desde el inicio de sus autorretratos, desde el autorretrato 1, le dio una gran importancia a su uniceja, que después tendría muchos motes que le darían los amigos a lo largo de su vida, pero que no se la depiló. Y en 1927, para que se den una idea, esta pintura es de 1926. En 1927, Frida se afilió a las Juventudes del Partido Comunista y para 1928, 2 años después, Diego Rivera ya le estaba pintando en un mural, en el mural de la distribución de las armas, donde la pintó con Tina Modotti, que ya les hablé de esa obra en la clase de Tina. Bueno, aquí a la derecha estamos viendo de 1928 este retrato de Alejandro Gómez Arias, es óleo sobre masonita, 41 por 61 centímetros, el primer amor de Frida y que los separaron. Se dice que los separó la familia de él al no convenirle Frida y pues lo mandaron un año a Europa al joven y después regresando ya estudió derecho en la UNAM y pues siguieron como amigos. Y vemos cómo aquí esta Frida representa a un Alejandro pues de una manera más realista y naif, ¿no? O sea, tomó de base un retrato real del joven y luego lo pintó. Y el fondo es naranja. Algo que vamos a ver en la trayectoria de Frida es que en sus inicios era un tanto naif y luego cuando se casa con Diego Rivera en 1929 empieza a cambiar e ir madurando la técnica. Diego Rivera se convirtió en su maestro. 6 semanas después de cumplir los 22 años, Frida se casó con Diego en 1929. Estuvieron viviendo en Cuernavaca, luego se fueron a Estados Unidos. En esa época, Frida pintaba, dibujaba y Diego le daba clases, ¿no? Y asesorías. Y empezó el problema de Frida, el otro de sus grandes problemas, que fueron los abortos, que por el accidente que tuvo, ¿no? Ese tubo que perforó su pelvis, no maduraban, quedaba embarazada, pero no maduraban los embriones y entonces sufría pues abortos, ¿no? Y eso también la va a marcar.
Vamos a ver algunas imágenes de su diario, ese diario que estuvo en el baño de la Casa Azul por 50 años y que pues se rescató y se publicó por la editorial La Vaca Independiente, el diario de Frida Kahlo, un íntimo autorretrato que ilustra los últimos 10 años de su vida. Hay algunos espacios de 1944 y están también pues sus últimos testimonios en 1954, el año de su muerte. La mayoría de las ilustraciones son acuarelas. En este diario está el origen de uno de los más grandes autorretratos de Frida Kahlo. De hecho, es un doble autorretrato que se llama Las dos Fridas, es una pintura de 1950. Y en el diario explica el origen de esta pintura y es muy interesante lo que dice. Dice que es un recuerdo. Debo haber tenido 6 años cuando viví intensamente la amistad imaginaria con una niña de mi misma edad. Y ven que se puede leer muy bien, más o menos, de mi misma edad, más o menos. En la vidriera del que entonces era mi cuarto y que daba a la calle de Allende, sobre uno de los primeros cristales de la ventana, echaba Bao, que aquí lo escribió con B de burro, echaba Bao. Ay, ¿dónde me? Y con un dedo dibujaba una puerta. Por esa puerta salía en la imaginación, en mi imaginación, con una gran alegría y urgencia, atravesaba todo el llano que se miraba hasta llegar a una lechería que se llamaba Pinzón. Aquí está el nombre de la lechería, miren, Pinzón. Por la O, y aquí dice, por la O de Pinzón, entraba y bajaba intempestivamente al interior de la tierra. Aquí está el dibujo. ¿Ven? Aquí estaba la O, aquí está Frida, este, echaba Bao y por ahí es donde salía y vean cómo aquí bajaba la tierra. Donde mi amiga imaginaria me esperaba siempre. No recuerdo su imagen ni su color, pero sí sé que era alegre, se reía mucho, sin sonidos, era ágil y bailaba como si no tuviera peso ninguno. Yo la seguía en todos sus movimientos y le contaba mientras ella bailaba mis problemas secretos. ¿Cuáles? No recuerdo, pero ella sabía por mi voz, aquí está eso, pero ella sabía por mi voz todas mis cosas. Entonces ven cómo aquí el diario es padrísimo porque va narrando los hechos y va ilustrando. Cuando ya regresaba a la ventana, entraba por la misma puerta dibujada en el cristal. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo había estado con ella? No sé. Pudo ser un segundo o miles de años. Yo era feliz. Desdibujaba la puerta con la mano y desaparecía. Corría con mi secreto y mi alegría hasta el último rincón del patio de mi casa y siempre en el mismo lugar, debajo de un árbol de cedrón, gritaba y reía, asombrada de estar sola con mi gran felicidad y el recuerdo tan vivo de la niña. Han pasado 34 años desde que viví esa amistad. Aquí está, han pasado 34 años desde que viví esa amistad mágica. Y cada vez que la recuerdo, se aviva y se acrecenta más y más dentro de mi mundo. Pinzón, 1950, Frida Kahlo. Es el origen de las dos Fridas. Es Frida con todos sus problemas y la Frida, amiga imaginaria, libre y ágil, con la que se reunía. Y aquí estamos viendo las dos Fridas de 1939, que fue un cuadro
muy exitoso en la vida de Frida Kahlo en vida, lo expuso, estuvo en una exposición internacional surrealista. Actualmente se encuentra en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Es un óleo que mide 1,73 por 1,73 y vemos a dos Fridas.